Muy bien, este tutorial de After Effects es para realizar una animación de texto y elementos gráficos en 3D. Entonces comenzamos con un proyecto nuevo. Aquí tenemos el panel, los paneles de After Effects, el panel de Preview, Project, Canvas, el Timeline. Vamos a empezar por importar, File Import, el material que vamos a usar para este tutorial. En este caso, la carpeta de los archivos de PSD la pueden descargar en un link en los comentarios. PSD corresponde a los archivos de Photoshop, y para importarlos en After Effects es importante activar esta función Composition Retain Layer Sizes. Lo repito, Composition Retain Layer Sizes. Súper importante a la hora de importar archivos, sobre todo los que sean de Photoshop. After Effects lo vuelve a reiterar, bueno, lo reitera, y hay que manejar esta función Editable Layer Styles antes de darle OK. Entonces After Effects te va a mostrar un icono de composición y después un bin con todos los elementos. Te da el tamaño y pues una cierta duración de cuánto es la duración de ese clip. Digamos que lo puedes activar de manera automática o personalizada, pero pues bueno, en este caso no nos va a servir para trabajar. Tenemos que hacer forzosamente una nueva composición, y esta composición va a tener los settings para poder desarrollar la animación. Siempre va a ser importante cambiar el nombre. En este caso voy a poner maqueta 01. El preset con el que vamos a trabajar lo agarro a partir de de esta lista. Bueno, va a depender de qué tipo de proyecto, el preset que escojas, y en este caso voy a utilizar 1920 por 1080, o lo cambiamos para hacer la composición más pequeña y trabajar un poco más a gusto con computadoras personales, que pues a lo mejor la memoria RAM no ofrece tanta capacidad. Después framerate lo voy a cambiar a 23.976. Esto pues va a depender de varios factores. En este caso para el tutorial nada más es cambiarlo pues a partir de que yo lo estoy indicando. Sin embargo, pues va a depender del proyecto el tipo de el framerate que utilices, ¿no? Bueno, resolución full. La duración la voy a cambiar a 10 segundos. 10 segundos exactos. El color del background pues lo puedo dejar en negro por el momento y listo, ¿no? Entonces, bueno, en el nombre le voy a poner también el nombre propio, maqueta 01, para que podamos identificar mejor los archivos, dado que este clip es el que vamos a exportar. Bueno, siempre es importante también manejar una fecha. Damos OK y ahí ya tenemos nuestra composición. Esta composición abre un canvas. El canvas lo podemos controlar, qué tanto vemos de él, lo podemos en fit para que quepa en la pantalla. Tenemos nuestro timeline y tenemos nuestro panel de preview que vamos a utilizar. Pueden copiar estos parámetros para saber que estamos trabajando de la misma forma. Voy a quitar el full screen, los renders, para que no salgan en la pantalla completa y listo. Cualquier panel lo pueden activar a partir de este menú de Window, y los que van a estar palomeados, si nunca han usado After Effects, van a estar palomeados, son los que vamos a ver en el layout del software. Entonces esta pantalla de Window es la que te permite elegir los paneles con los que vas a trabajar. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a abrir esta composición. Doble clic sobre el icono de la composición. Vamos a ver que están todos los elementos recortados. En un tab y en otro tab tenemos nuestra composición en donde vamos a trabajar la animación. Entonces
En este tab puedo seleccionar uno por uno. Vamos a comenzar con las montañas. Este layer debería de decir Mountains. Si damos Enter, podemos escribir nuevamente y corregir cualquier detalle que pues, nos llame la atención por ahí. Esto no afecta lógico el render, pero pues siempre es bueno tener un proceso de trabajo lo más profesional posible, entonces tengan cuidado con esos detalles. Le voy a dar comando copy o comando X para cortarlo, comando V para pegarlo. También pueden usar edit, copy, paste. Voy a cambiar el tamaño a un 25% para poder ver en dónde se pegó. Muy bien, entonces abro las opciones de transform de ese layer y lo voy a mover en un eje y después posteriormente lo acomodo con el otro eje. Position tiene dos valores. Si se dan cuenta al manipularlos con el controlador, ahí me da los dos valores, me dan opciones de moverlo arriba, abajo, izquierda, derecha en digamos una posición 2D. Bueno, regreso, ya que acomodé esto, me voy a ir de golpe, selecciono todos, los corto, los pego y pues bueno, ahí están ya todos los layers. Voy a cambiar la duración porque quedaron en 6 segundos y algo, entonces tengo que hacer que cuadren y que duren los 10 segundos de la composición. Selecciono todos con Shift y después, posicionándome en el borde, puedo estirar esta selección y pues vaya, dejar todos estos elementos listos, ¿no? Puedes cambiar en este tab el layer name para que no te abarque tanto espacio. Layer name, layer source. Y pues bueno, ir acomodando el background, el que dice BKG, que es un background blanco, lo puedes borrar. Ahora comenzamos a ponerlos de manera organizada, cambiando la posición de cada uno. Aquí con el que dice Moon, es una fotografía de la luna. Estas imágenes las extraje de internet. Todas son PNGs que después puse en Photoshop, lo recorté y los pasé a este archivo. Entonces, bueno, el shortcut es seleccionas tu layer y le picas la letra P en el teclado, Position, y ya después comienzas a mover los controladores y empiezas a acomodar poco a poco la maqueta. Esta es una primera fase para acomodar la maqueta, porque en realidad la maqueta la vamos a ubicar en un espacio 3D, pero siempre es bueno como darte una idea de dónde, digamos, cuál va a ser el resultado final más o menos. Entonces, pues bien, hay que empezar a acomodar. Esta es una primera fase. Puedes seleccionar un layer y arrastrarlo. En este caso, el del árbol. Nada más como para tener un orden lógico entre la luna, montañas, árbol y las ramas. Con comando D duplicas cualquier layer que tengas seleccionado, comando D, duplicas y cambias la posición de los objetos que hayas duplicado y con esto pues puedes ir haciendo una maqueta a partir de un solo elemento, pues lo empiezas a mover varias veces, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, para acomodarlos puedes invertir el tiempo que consideres necesario. Digamos, hay que plantear algo más o menos por el estilo. Si algo tiene After Effects que siempre puedes editar y reeditar el diseño que elijas y pues en este caso a partir de duplicar elementos pues puedes crear perspectivas o abultar un poco más la imagen, entonces nada más estar consciente de que pues entre más cosas más trabajo te va a ir costando, entonces habría que mantenerlo también lo más simple posible, pero que por lo menos esté la práctica llevada a cabo con algunos cuantos layers, ¿no? Entonces ya tenemos esta maqueta terminada como una primera fase del tutorial.
Bien, ahora selecciono todos los layers y pico la letra P y vamos a ver nuevamente que, digo, esto lo podemos editar a números positivos, decía menos. Vamos a ver que pues la posición consta de estos dos valores, dos ejes X, Y, dos cantidades que podemos mover y dependiendo de lo que vayamos cambiando o editando va a ser izquierda, derecha, arriba, abajo. Ahora, esta casilla, cuando la activas, vamos a ver que salen otras propiedades y que position por lo menos cambia. Fíjense, si pico la letra, bueno, los puedo seleccionar todos. Pico la letra P en el teclado, position. Ahora tenemos tres valores, el eje X, Y y ahora el Z. Entonces el eje Z es el que vamos a activar o vamos a editar y vamos a cambiar la profundidad de los objetos para hacer una maqueta tridimensional. En este caso con elementos bidimensionales. Le voy a poner 500 píxeles, 400 píxeles a este layer y así sucesivamente. Ustedes pueden ir calculando o copiando exactamente el tutorial. La intención es dar una idea, una lógica de dos dimensiones, bueno, más bien a layers de dos dimensiones que se conviertan en layers de tres dimensiones a partir de la posición en donde están y la perspectiva que nos da esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otra manera de hacerlo, si ustedes tienen seleccionado su cursor normal y se ubican en un layer que esté seleccionado y ubican los controladores, estas flechas, la flecha verde, azul o roja, son los ejes. Entonces, moviéndolo a partir del eje, por ejemplo, en este caso, manipulando la flecha azul, ubicas la posición de otra forma que no sea con los controladores y a veces visualmente es más práctico. Recuerda siempre poner la pantalla en fit para que bueno, tengas una referencia lo más real posible a lo que tu canvas representa o cómo están los objetos colocados en el canvas. Entonces aquí puedes ver los controladores y pues bueno, seleccionamos todos para tener un poco más de espacio aquí en el timeline. Y pues bueno, entonces en este caso vamos a dar control clic sobre esta área y sacamos este menú y vamos a crear una nueva cámara. También puede ser en Layer, New, Camera. Ese es el menú que buscamos y esta es la opción que buscamos. Entonces la cámara tiene este preset, lo vamos a activar 24 milímetros por ejemplo, entonces vemos cómo esta cámara que interactúa con todos los elementos tridimensionales también va a tener una relación en cuanto al milimetraje. Los presets te van a dar la oportunidad de cambiarlo, por ejemplo este 28 milímetros, los elementos se acomodan distinto. Ups, le di clic a otro por error, le das doble clic al layer de la cámara y podemos cambiar, por ejemplo, qué pasa si lo ponemos en un 50 milímetros, un 80, poco a poco el ángulo se va haciendo más estrecho, telefoto, y bueno, lo vamos a dejar como en un 28 milímetros. 28 milímetros es el que va a funcionar, le voy a dar OK y ahí queda. Entonces, esa es la cámara tridimensional y va a afectar a todos los layers tridimensionales. Muy bien, entonces, bueno, por ejemplo, aquí nos podemos asegurar de acomodar los elementos si es necesario a partir del preset que ya hemos encontrado con la cámara. Entonces, esto es, digamos, lo que mencionaba al principio, cualquier cosa que esté dentro de After Effects lo vamos a poder alterar y editar las veces que sea necesario hasta que decidamos que bueno, ahí se ve perfecto y ahí debe de quedar. Entonces, pues bien, mientras tengamos seleccionado un layer y tengamos los controladores, esto puede suceder a partir de los ejes X, Y, Z, las flechitas. Ahora vamos a empezar a poner keyframes para nuestra animación de cámara. Eh, bueno, en algún momento cambié la resolución a quarter, perdón.
pongo keyframes en Position y Orientation y voy a colocarme a los 5 segundos del timeline. Ahí pongo otros dos keyframes en Position y Orientation. Regreso al principio, identifico que estoy trabajando sobre los dos keyframes que puse al inicio y después las herramientas de cámara. Fíjense, es esta herramienta principal, se va a quedar en la que hayas utilizado por último. La otra forma es con el cursor normal, estás con el cursor normal y presionas la letra C. La letra C es el shortcut para viajar en todo este menú de herramientas. Tienes todas estas. Bueno, en este caso vamos a quedarnos con la Track Z. En otros tutoriales así lo mencionan. Y vamos a ver que si damos clic y empujamos hacia enfrente, el valor de la Z comienza a cambiar. Recuerden que nos estamos moviendo en un espacio tridimensional creado por figuras bidimensionales. Entonces ahí nos acercamos un poco más a los objetos que pusimos en relación al eje de la Z, ¿no? Muy bien. Entonces ahora cambiando el cursor con la C, letra C, lo puedo mover hacia la derecha y ahora doy mi primer Run Preview y ahí está. La relación que existe entre los keyframes que están al inicio y los keyframes que están al segundo 5 van a ser los que van a crear esta animación, esta pequeña ilusión óptica a partir de la posición de cada objeto y que juega con respecto a las perspectivas y la posición también de la cámara tridimensional y pues ahí está, esa es la animación. Si queremos acotar y hacer un poco más rápido este preview, podemos reducir el área de trabajo. Ahí está. Entonces lo vemos en un loop para identificar si nos agrada y si nos agrada pues ya lo dejamos así. Ahora voy a hacer un truquito a suavizar la relación de estos dos keyframes a partir de esta opción. Si seleccionas y das control clic aparece este menú. Seleccionas todos con Shift, Control clic, aparece el menú y vamos a picar la opción de Easy Ease Out. Ahí está. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Vamos a hacer otro render. Renderizamos poco a poco y previsualizamos qué es lo que va a suceder. En teoría, cuando ubicas esa opción, el efecto que va a surtir es que al llegar al final de la animación, al último set de keyframes, digamos que va a bajar un poco la velocidad. Ahí está, termina, ahora lo vamos a ver. Se altera un poco la velocidad conforme comienza y conforme termina. Hay un cambio en el movimiento y digamos que esto lo podemos seguir editando para alterar el movimiento entre la relación que existen en esos keyframes. Pero bueno, todos los elementos de la animación ya están. Ya tenemos nuestros set de keyframes. Voy a incrementar un poco el área de trabajo para que los renders sean un poco más largos. Y ahora lo que voy a hacer en la siguiente parte del tutorial va a ser, después de que termine la animación, escribir mi primer texto. Utilizo la herramienta de texto. Está acá arriba en el menú. Doy clic en el canvas y aparece un layer de texto. La otra manera, si lo borro, doy clic derecho, aparece este menú donde creamos la cámara y también puedo hacer un layer de texto. Y pues ahí está, nada más hay que darle clic para que aparezca el cursor y pues escribir. En este ejemplo pues vamos a poner algo que tenga que ver con bosque y bueno, seleccionamos y editamos a partir de eh, los elementos que haya en este panel, el panel de character. Aquí podemos cambiar la fuente tipográfica, elegir algo que nos agrade. Todas estos controladores o estos
elementos de este panel van a ser muy similares a los que están en Photoshop, con los que ya han trabajado antes. Entonces aquí esta parte del tutorial es un poco más experimental. También es importante que pues tengan fuentes tipográficas activas dentro de su computadora, porque eso va a permitirles pues mayor versatilidad a la hora de escoger el estilo, los garigoles, pues vaya, las características que ustedes sientan importantes y que reflejen el concepto que tengan en mente, ¿no? Entonces, bueno, aquí escogí algo que se parece, no sé, o sea, la Rosa de Guadalupe, whatever. Entonces le damos un poco de edición utilizando estas mismas herramientas o variables, bold, tal vez para que tenga mayor grosor y pues ya está. Entonces, si abro el menú, veo que hay muchas más herramientas en este lado que me pueden ayudar a darle otro tipo de animaciones a partir de estos controladores. Es conveniente utilizar el Title Action Save. Lo sacan aquí, es un pequeño grid. Con este botón podemos ver este layer solito. Con este otro botón podemos ver la transparencia que hay en toda la composición. Esto a veces nos permite ser mucho más precisos en ubicar, sobre todo elementos de texto que sí nos importa en dónde están colocados, arriba, abajo, al centro. Y entonces pues va a ser importante medir en mayor o menor eh, relevancia dónde va a estar ubicado este texto, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de darle un poquito de animación. Lo voy a hacer tridimensional también. Ahora tenemos sus ejes X, Y, Z. Entonces, con esto ya también lo hacemos convivir con los demás layers y con la animación. Entonces, pues bueno, lo podemos manipular de tal forma que esté colocado y posicionado de acuerdo a los demás elementos. Y pues en este caso voy a hacer una animación muy sencilla, bajando la opacidad. Pongo un keyframe con la opacidad en cero, pongo un keyframe. Después al momento de cambiar la opacidad, el valor de la opacidad se hace automáticamente el keyframe de 100% de opacidad y ahí puedo revisar mi animación cómo va quedando. Es importante tener en cuenta que After Effects cada vez que haga un render, un RAM preview, porque todos los renders se guardan en la memoria RAM y dejan de existir en el momento en el que hagamos algo diferente, para no saturar la computadora, pues tenemos que tener paciencia para poder ver la animación y poder ver los resultados que vamos logrando poco a poco. Entonces, bueno, ahí está. Esa es una forma de animarlo. Eh, y pues son dos keyframes de opacidad. Los voy a borrar, procurando que quede la opacidad al 100% y les voy a mostrar otra forma. Esto es con una máscara. Esta es la herramienta de la máscara. La máscara la dibujas de esta manera con el layer seleccionado y aparece esta opción de la máscara en relación con el layer de texto. Lo voy a borrar esa máscara para hacer y mostrarles qué es lo que pasa cuando no tienes ningún layer seleccionado. Lo que sucede es que automáticamente se hace un shape layer y eso no te va a servir para el tutorial. Entonces lo vamos a borrar. Los shape layers son muy útiles, pero tenemos que en este caso usar una máscara. Hay que tener esto seleccionado. Picamos en nuestra herramienta de máscara y creamos un rectángulo de esta forma y vemos que tengamos la herramienta de máscara activa para el layer, ¿no? Podemos cambiar el color de los nodos nada más para hacerlos más visuales dentro de la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es animarla. Voy a picar un keyframe para Mask Path y después, ya cuando tenemos todo el texto a cuadro por el movimiento de cámara, con el cursor normal y deseleccionando los nodos, vean, ahí están deseleccionados, seleccionados, ups, seleccionados, pico por fuera, deseleccionados, ahí está, Shift y lo muevo. Entonces el shape automáticamente hace otro keyframe
Y lo que va a suceder, bueno, en este caso voy a subirlo un poquito, nada más para asegurarme que estoy encuadrando todo el texto. Y lo que va a suceder es que conforme vaya avanzando esa máscara, el texto, miren, reduzco la área de trabajo para poder renderizar un poco más rápido. Conforme va avanzando la máscara, el texto va apareciendo. Entonces vean, ahí se ve el borde de la máscara, cómo va moviéndose de izquierda a derecha, de acuerdo a la animación, y pues va descubriendo el texto. Ahora, para darle un poco más de acabado a la máscara, voy a subir el valor de esta opción que se llama Mask Feather para poderle dar ese degradado y que poco a poco la presentación de este elemento de texto vaya siendo más estética, más sutil, y digamos este fade in del elemento gráfico que corresponde al texto un poquito más complejo. Entonces, bueno, esa es la herramienta de la máscara, esa es la manera en la que funciona, y pues para el tutorial la vamos a utilizar para descubrir el texto y hacer esta especie de wipe, un- una, una presentación a partir de un wipe de máscara, ¿no? Entonces, muy bien, ahí ya vamos avanzando. El render siempre te va a servir para previsualizar, entonces hay que hacer muchos. Eh, Voy a editar un poco la duración de esta animación. Recuerden que todo en After Effects, una vez que lo colocas en la pantalla, lo puedes volver a editar y editar y editar y cambiar. Y en este caso hacer coincidir los keyframes de la máscara con los keyframes de la posición de la cámara. Ahora, para continuar con el tutorial, lo que vamos a hacer es el cielo. Entonces voy a crear una nueva composición. La composición le vamos a cambiar el tamaño. Le vamos a poner... eh, necesito que sea forzosamente más grande que HD, pero 4K va a ser demasiado. Entonces le voy a poner en 2K, Film 2K. El- Voy a hacer coincidir en framerate y le voy a cambiar el nombre. El nombre lo vamos a ubicar como background o back 01. Ahí está. Muy bien, entonces vemos, tenemos un nuevo canvas aquí. Voy a crear un nuevo sólido, layer, new, solid. Lo voy a hacer de color, bueno, es irrelevante el color en este momento porque lo vamos a cambiar después, pero digo, aquí pueden escoger el color. En realidad lo voy a hacer más o menos como de este mismo matiz, pero utilizando un efecto. No está propiamente en Color Correction, sino que vamos a utilizar un plugin que se llama 4Color Gradient. Está en Generate 4Color Gradient. Y pues nos va a permitir cambiar el matiz utilizando pues varios tonos de color, bueno, de un mismo matiz o varios colores, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de diseño que estemos haciendo. Entonces, aquí lo que voy a tratar de hacer es los 4 puntos de color, ubicarlos con tonalidades de un matiz semejante, porque va a ser nuestro cielo, ¿no? En realidad es un detallito adicional, o sea, esto es nada más como para mostrar otras alternativas creativas. Y volviendo al tema de que en After Effects todo lo puedes editar y nos hace falta ese elemento gráfico, ¿no? De cielo. Igual me pudo haber descargado una imagen y con esa imagen pues satisfacer esa, eh, ese espacio gráfico, ¿no? Pero también en After Effects se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ahí ya está como nuestros tonos y el background de color listo. Ahora necesito crearle las estrellas, ¿no? Entonces voy a hacer un adjustment layer y en ese adjustment layer voy a crear con un plugin de Noise and Grain. Me voy a ir al que dice Fractal Noise. Pum, aparecen los controladores y este es el tipo
plugin que aparece. Este es el tipo de gráfica y los efectos. Entonces voy a subir el contraste, contrast, brightness, lo voy a cambiar más o menos así. Es más o menos porque lo puedes ir modificando. Ahora la escala, la cambias y ahí ya más o menos ves el resultado. Por ejemplo, si lo pones en 1, pareciera que no ves nada. 1 o 2 píxeles, no ves nada, pero cuando lo subes hasta el 100%, ahí está, las estrellas. Bueno, puedes seguir manipulando las opciones de brillo, contraste, brightness, contrast, y aparecen más o menos estrellas, más separadas y tal, ¿no? Entonces, bueno, nos podríamos clavar muchísimo aquí. Si lo ponemos a una escala diferente, no se ven. Si lo vemos al 100%, ahí están. Entonces, digamos que podemos ir y regresar las veces que sea necesario. Por ejemplo, aquí no veo absolutamente nada. Necesito incorporar este back con los demás elementos, entonces lo voy a tratar de tirar atrás de donde está mi opción o mi layer de la luna, que es el layer que está hasta el fondo. Si lo veo al 100% de la escala, ahí están las estrellitas listas, ¿no? Ahora, recordemos que hicimos que este background tuviera unas tonalidades azules. Entonces, para esto necesitamos cambiar en Adjustment Layer, en los controladores del plugin, necesitamos cambiar el Blending Mode a algo así como Screen. Entonces ahí ya podemos aprovechar la relación entre el Adjustment Layer y el layer al que le aplicamos los colores. Y pues bueno, podemos seguir editando esto y los efectos se van a transmitir en, en la otra composición, en donde estamos haciendo nuestra animación. Entonces pueden venir para acá y en Effect Controls alterar el Fractal Noise del Adjustment Layer. Se va volviendo un poco más complejo After Effects. Y estos mismos efectos se ven reflejados por acá. Entonces, muy bien, ahí ya tenemos las estrellitas por ahí como un detalle adicional a esta maqueta tridimensional. Y pues bueno, como es una maqueta 3D justamente, aprovechamos el tamaño que tiene la composición que hicimos de 2K. Ahí está el tamaño, si lo vemos el wireframe, qué tanto se sale del canvas. A la hora de hacerlo tridimensional y tirarlo con el eje de la Z, le voy a aplicar aquí Position. Y por ejemplo, el layer de la luna está a 500 píxeles en el eje de la Z. Si le pongo, no sé, 800 o 900 píxeles hacia atrás, vemos que se hace más pequeño. En realidad no es que se haga más pequeño, lógico, se aleja de nosotros y parece que es más pequeño. Entonces, entre más lejos lo pongamos, pues quizá vayamos a tener que cambiar la escala también. O hacer más grande la composición desde un principio. Pero bueno, aquí en este caso, para el tutorial, nada más voy a cambiar poquito la escala. Ahí está, no va a pasar absolutamente nada. Y pues bueno, regresamos aquí a Fit. O bueno, lo vamos al 100% y ahí están las estrellitas. Este, las pudiéramos hacer más grandes. Nos vamos a Back 01 y seguimos. Vamos a Back 01. Adjustment Layer, nos vamos al Fractal Noise y cambiamos las opciones pensando en crear estos elementos un poco más presentes. Entonces, esto va a ser una serie de condiciones experimentales hasta cierto punto y una cuestión de taste. Entonces, cada quien va a poder como explorar un poquito esto, ¿no? Digamos que si necesita más elementos, pues ahí van a estar. Y puedes editarlo las veces que quieras. Entonces lo voy a poner aquí en Fit para volver a ver toda esta pantalla. Y pues bueno, seguimos con el tutorial. Le podemos agregar otro Adjustment Layer, pero ahora en esta maqueta. Y este Adjustment Layer asegurarnos que está sobre todos los elementos gráficos, todos los layers, todos los textos, incluso la cámara. Bueno, digo, no le va a afectar absolutamente a la cámara 3D, pero bueno. Effect, Color Correction, CC Toner, boom, cambiamos el look
Y pues digo, podemos enfriar la toma. Le voy a poner un color entre gris, azul. Ustedes pueden explorar y experimentar entre estas tonalidades. Y pues bueno, ahí queda, más grisáceo. A cada layer le podemos dar un tratamiento. Por ejemplo, me voy a ir a Curves, en Color Correction Curves, y le voy a cambiar en este caso el contraste para que estén de esta forma. Si cambias la curva, vean cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos. Y digo, me puedo ir alterando poco a poco de manera individual, pero también puedo copiar, pegar, comando C, comando V, comando C, comando V, seleccionando los layers, y ahí está. Vamos a ver qué pasa con la montaña. La montaña tiene un efecto más o menos de esta forma, entonces la podemos alterar y oscurecer un poquito y cambiarle la saturación, qué tan agresivo está el color en ella, ¿no? Entonces, bueno, en cada layer podemos hacer lo mismo, y después tal vez regresar al adjustment layer nada más para manipular un poco el porcentaje de qué tan presente va a estar este CC toner afectando en los colores de todos los demás elementos. Creo que ahí está bien. Ahora vamos a poner un detallito en el texto. ¿Dónde estaba? Generate. Estoy buscando un glow. Entonces Generate tiene algunas luces, pero no. Va a estar en Stylize, Glow. Boom. Ups, se perdió. Bueno, selecciono el layer. Me voy a Effect. Aquí están los plugins. Habíamos quedado que estaba en Stylize. Y le pico en Glow. Boom. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ahora tengo controladores. El Glow Radius. Le subimos un poquitín. Y después Glow Intensity. Ahí está. Igual pueden explorar con estos controladores y mover y ponerse a jugar con todas las herramientas que hay ahí. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar otra vez en la luna. Y listo, ¿no? Entonces es el efecto que podemos lograr. Por ejemplo, en Glow Operation, si le cambian de Blending Mode a cualquiera de los que está por acá, probablemente encuentren algún efectín un poco más interesante que aproveche mejor las texturas, pero pues esto se convierte como en lo que le estaba mencionando antes, ¿no? Una situación meramente experimental. Entonces lo pueden borrar y pueden volver a empezar, pegar otra vez el plugin y ver que funciona para ustedes, ¿no? En este caso lo voy a dejar así, tal cual, y listo. Ese sería como el resultado que estaría buscando. Si quieres hacer tu run preview para saber qué es lo que sucede, le voy a bajar la opción a quarter porque corre un poco más rápido. Digamos que le estamos bajando la resolución. Sin embargo, esto no afecta el render final, es nada más para que renderice más rápido tu compu y pues puedas ver una y otra vez la animación, cómo va quedando el look and feel. Muy bien. Ok, voy a seguir editando un poquito más. Eh, Vamos a ver que en este caso la herramienta de cámara, estos keyframes, se me hace que el movimiento lo podemos alterar a partir del uso de esta herramienta que es el Graph Editor. El Graph Editor te permite, dependiendo de la curva, cómo la manejes y cómo diseñes esta gráfica de movimiento. Lo voy a aplicar para los dos combos de keyframes en position y orientation, y también lo puedo crear de manera simultánea. Digamos que esto también se presta un poco a la experimentación, sin embargo sí tienes que saber un poco más a detalle el uso de After Effects para saber qué es lo que realmente estás haciendo al momento de alterar cada uno de estos controladores, ¿no? Entonces la intención era como hacer un movimiento más rápido de cámara al principio y después ir frenándola. Entonces la curva tal cual como la expresamos
en el Graph Editor, te funciona para dar todavía más a detalle la velocidad con la que se mueve, ¿no? Entonces esto pudo haber sido al revés, podría haber sido que se moviera más lento desde el principio y acelerara, pero todo tiene que ver con la manera en la que lo acomodes, ¿no? En el Graph Editor. Bueno, entonces ya para finalizar, si es que se está haciendo muy largo el tutorial, voy a animar la posición de algunos objetos. Por ejemplo, la luna, pongo un keyframe al principio, selecciono con Shift estos layers, pongo keyframes, voy a poner otros keyframes aquí al principio y después me voy al final. Esto ya lo hago más rápido porque ya son los detalles finales. Si manipulo mis controladores, nada más como para darle una leve noción de movimiento y que durante los 10 segundos aprovechemos las posibilidades de animación a partir de keyframes de After Effects y que digo, no quede nada completamente estático en la animación, ¿no? Entonces, si revisamos esto, pues va a ser más o menos similar, pero con una sutileza de movimiento y, pues volviendo a lo mismo, ¿no? No dejando nada completamente estático. Entonces, casi ni se nota, pero son esos pequeños detalles que a veces pueden hacer la diferencia, ¿no? Muy bien, también voy a animar aquí el texto, voy a poner un keyframe al principio y al final se va a ir alejando poco a poco este texto increíble del bosque encantado, un capítulo más de La Rosa de Guadalupe, creado en After Effects, el intro. Digo, estoy casi seguro que el intro real de esa serie, por más estúpida que sea, pasó por After Effects o por un software de animación. Bueno, entonces, otro detalle, por ejemplo, ya esto prometo que va a ser el final, voy a ponerle a esta rama que aparece en primer plano, tratar de jugar un poco con las distancias focales o el foco y le voy a poner en este caso un Gaussian Blur. El Gaussian Blur te puede ayudar para crear, lógico, la profundidad de campo a partir del desenfoque y pues bueno, o sea, nada más sería como agregar un elemento adicional. Aquí puedes cambiar el qué tan agresivo es el desenfoque y pues bueno, también se convierte en algo experimental. Nada más se lo voy a aplicar a ese layer. Ustedes pueden jugar y pues ver qué es lo que pueden diseñar en su computadora jugando con estos elementos y viendo a detalle pues qué tanto puede mejorar, ¿no? Entonces, sí hay mucho proceso experimental. Si nunca han usado After Effects, espero que el tutorial les sirva como guía para lograr esta pequeña maquetita. Si tienen dudas, pues pueden escribir en los comentarios. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado del tutorial de cómo hacer esta maqueta y un texto en 3D en After Effects. Gracias.